Estamos conectados, Rumi, con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que muy amablemente aceptó la entrevista. Doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Vamos directo al grano. Eh, la sala que ve el caso Cócteles ha eliminado el juicio oral en el extremo del delito de obstrucción a la justicia en contra de usted, su defendida Keiko Fujimori, el abogado Arsenio Ore y otros imputados. Y esto porque había una falta de objetividad por parte de Domingo Pérez, ¿cierto? En efecto, el día de ayer el colegiado lo que hizo fue acatar lo que anteriormente ya había ordenado el Tribunal Constitucional. Esto es excluir todo lo referido a la imputación por obstrucción a la justicia. Recordemos que el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión que en este caso el fiscal José Domingo Pérez había actuado indebidamente al abocarse al caso de obstrucción a la justicia, porque si según su tesis él era el perjudicado de la supuesta obstrucción de su propia investigación, entonces no le correspondía investigar. Claro. Por eso es que todo lo referido a obstrucción salió del juicio. Y si un fiscal nuevo quiere tomar el caso, no puede, tendría que abrir una nueva investigación preliminar. Así es, ya será en otra instancia en la cual se discutirá ese escenario, pero desde ya recuerden que nosotros siempre hemos postulado que aquí no hay elemento alguno para la configuración de este delito. Nosotros lo que esperamos es que cualquier autoridad correspondiente en su momento proceda al archivo definitivo del mismo. Doctor, usted fue imputada también en este caso. ¿Y por qué se le imputó a usted obstrucción a la justicia? ¿Qué es lo que hizo para el fiscal Domingo Pérez? Supuestamente, sin sustento alguno, lo que el fiscal alegó era que se habría amenazado a testigos para que declaren falsamente en el proceso, lo cual no solamente no era cierto, sino que no existían pruebas que acrediten este dicho de parte de la Fiscalía. Doctora, muy buenos días. Le saluda Rumi Ceballos. ¿Qué otras personas más están comprendidos dentro de este caso? Bueno, acá este es un proceso que empezó contra más de 40 personas. El día de ayer la resolución del tribunal alcanza a 17 personas por obstrucción, de las cuales 6 solamente estaban por el delito de obstrucción a la justicia, por lo cual proceden a retirarse y salir del proceso en sí. Los otros quedan respecto a la imputación por lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. ¿Y qué pasa con el caso grande, o sea, con la investigación y el proceso judicial grande que tiene que ver con el presunto delito de lavado de activos, el caso Cócteles? Doctora, buenos días, doctora. Sí, se cortó. Se cortó. Le estaba preguntando qué pasa con el caso grande, con el caso que se está siguiendo por el caso Cócteles. Bueno, se continúa el juicio oral en ese extremo. De hecho, el día lunes continúa la sesión del juicio oral y lo que corresponde es el estadio del ofrecimiento de prueba nueva. Nosotros lo que esperamos es que en su momento, como lo venimos reclamando desde un inicio, también al extremo de lavado de activos y los otros delitos sea archivado. Doctora, ¿es irregular que el juez Víctor Zúñiga Urday haya devuelto como 12 veces el juicio, la acusación a Domingo Pérez para que la subsane? ¿Acaso no vio el juez a archivar el caso ante tantos errores del fiscal? Definitivamente, nosotros hemos cuestionado, imagínense, la etapa intermedia duró más de 2 años e indebidamente lo que hizo el fiscal fue permitirle en repetidas ocasiones que la Fiscalía subsane su requerimiento acusatorio, un requerimiento que recuerde fue presentado el 11 de marzo del 2021 en plena campaña electoral. Esa premura y con, digamos, el afán de inmiscuirse entre un proceso político, sin duda alguna trajo consigo que se presente un caso, como dijimos siempre, sin sustento, sin argumentos jurídicos y sin prueba. Cualquier otro juez, sin lugar a dudas, luego de los debates, hubiera procedido a archivar el mismo. Lamentablemente eso no sucedió. Claro, el tema es que, según recordaba ayer con Luis Galarreta, exsecretario general de Fuerza Popular, es que Pérez pidió 8 meses de ampliación en ese momento que se señala, en el 2021, y solamente pasó 1 mes y medio y presentó la acusación porque ya estábamos en plena campaña electoral, ¿no?
Así es, y no solamente ese detalle, sino imagínate lo siguiente, la acusación tiene más de 22.000 páginas. ¿Quién, digamos, puede redactar, analizar y presentar un requerimiento tan detallado entre la última disposición y la disposición de cierre que solamente pasó una semana? Lo único que evidenciaba eso era pues que desde un inicio se buscó determinar como culpable a Keiko Fujimori. Ahí donde la ley establece que te investigo para ver si luego te acuso, acá desde un inicio se le consideró indebidamente responsable y se investigó solamente para adaptar eso, lo cual es un actuar reprochable para cualquier representante del Ministerio Público. Doctora, también Pérez durante este proceso de acusación, luego de presentar la acusación, buscó ser juez. Y yo creo que a ustedes le conviene que él siga en el caso Cócteles para que demuestre su incompetencia. Pero ¿qué pasaba si conseguía la plaza de juez? ¿Quién asumía esta investigación? Pues bueno, tenían que haber designado a un fiscal competente en este caso. Pudiera haber sido alguno de sus adjuntos o a quien designe el fiscal coordinador, que es el fiscal Rafael Vela. Pero bueno, recordemos que el fiscal José Domingo Pérez no pasó el examen, fue desaprobado, lo jalaron de ese examen, ¿no? Claro, pero es irresponsable, ¿no? Teniendo tantos casos a su cargo, querer lavarse las manos e irse al Poder Judicial. Bueno, sí, y son varios los casos que lleva a cargo en su despacho. Doctora Juliana Loza, ¿qué nos puede decir sobre, en este caso, la delación que hizo Jorge Yoshiyama respecto al pitufeo, respecto a haber recibido, presuntamente haber recibido dinero por parte de diversas empresas, porque justamente es uno de los testigos claves en este proceso? Sí, pero es un testigo que presenta el Ministerio Público que a esta altura y eso va a tener que determinar la acreditación o la corroboración de su solo dicho. Recordemos que este señor ya no está procesado, es una cuestión que va a tener, como usted bien dice, someterse al examen correspondiente como testigo y además lo más importante es que va a tener que acreditar su dicho, la Fiscalía va a tener que corroborarlo, pero fuera de todo eso ¿sirve para acreditar el delito de lavado de activos? La respuesta desde ya es no. De otro lado, doctora, usted en algún momento consideró que el fiscal José Domingo Pérez temía que usted defienda a Keiko Fujimori. ¿Usted sigue creyendo que José Domingo Pérez teme que usted sea abogada defensora de Keiko Fujimori? Pues bueno, mira, desde el año 2018 es lo único que se ha venido evidenciando, ¿no? De hecho, lo volvió a repetir en el alegato de apertura, que quería que se le designe abogado público. O sea, ya un poco más evidente no puede ser. Sí, definitivamente. Y en todo esto, doctora, ¿cuánto cree que dure el juicio por el caso Cócteles? ¿Hablamos de 5 años, 10 años, como dicen algunos juristas? Es impredecible poder determinar exactamente cuánto tiempo va a durar el juicio. Si bien es cierto, al salir obstrucción de la justicia disminuye, digamos, un poco el cúmulo de pruebas, lo cierto es que esta aún continúa siendo abundante. De acuerdo. ¿Ustedes sí niegan que Keiko Fujimori haya recibido para sus campañas de 2011-2016 aportes irregulares o admiten que recibieron aportes irregulares, pero estos no eran delito en su momento? Nosotros, desde un inicio, nuestra posición aquí ha sido que no existe delito alguno, no solamente delito de lavado de activos, no existe aporte ilícito, no existe la configuración de algún ilícito. Es decir, sí se recibió el dinero, pero no es un delito haberlo recibido en esas condiciones. Eso es claro, ¿es así? Nosotros negamos de manera categórica cualquier asunción de responsabilidad penal en cualquier contexto. Y aquí soy muy firme en esto porque a veces el fiscal trata de naturalizar las declaraciones que han venido dando algunos abogados y ha asumido indebida y erróneamente que estamos asumiendo o convalidando su tesis, lo cual es totalmente lejano. De acuerdo. Igual sería una hipótesis interesante, ¿no? Porque si es que en ese momento no era delito, podría favorecerlos a ustedes, ¿no? Y no tendría ningún problema recibir esta clase de aportes, ¿no? Porque era una falta administrativa en ese caso, ¿no? En el peor del caso, según la propia tesis fiscal, según lo que él mismo está acusando, acá no hay delito, sería un tema administrativo.
De acuerdo. ¿Y cómo se configura el crimen organizado? Porque está conformado, o porque el delito de lavado de activos se llevó a cabo por más de 3 personas. Ahí está muy mal estructurado. Desde un inicio ni siquiera con la ley anterior pudiera configurarse organización criminal. Y aquí somos muy claros también. Ujú. El único sustento que está presentando el Ministerio Público para la configuración de este tipo penal es supuestamente cuestiones políticas, como el chat de la botica. Recuerden ustedes que ya incluso ya estableció desde enero del 2019 que eso no tiene relevancia penal más allá de las comunicaciones internas de algunos parlamentarios, que ni siquiera se llegó incluso a establecer la veracidad de la extracción de estas comunicaciones del celular. De acuerdo. ¿Aló? Ah, ¿Aló? Sí, me escucha. sí. Ya. Doctor, ¿ustedes esperan que se vayan cayendo los casos como Castillo de Naipes, como ya Esto va a ocurrió con pasar Sucesión a la Justicia? nosotros estamos muy firmes en nuestra posición y eso es algo que ya no solamente lo decimos nosotros, lo dicen juristas, opinólogos, periodistas de diversos sectores, de diversas tiendas políticas, de diversos escenarios. Hoy concluyen en una sola cuestión, que aquí no hay lavado de activos. Y eso es algo que lo decíamos nosotros desde un inicio, así que esperamos que se archive en algún momento. Doctora Juliana Loza, ¿poder recordarnos un poquito qué es lo que se viene sobre el proceso que se sigue sobre el tema que estamos hablando? ¿Cuándo son las próximas fechas de comparecencia, en todo caso, del proceso oral? Sí, la siguiente sesión ha sido programada para el siguiente lunes 26 de agosto. Vamos a tener audiencia de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de ahí ya hasta septiembre tenemos 2 sesiones por semana. 2 sesiones por semana. Sí, doctora, ¿qué tanto implica o Sí. qué, por qué no se configuraría el lavado de activos? Principalmente porque Odebrecht no ha aceptado que las inyecciones de dinero que hizo son ilegales, vienen de fuente ilícita. Por diversos factores. La Fiscalía hasta este momento no ha podido. El lavado de activos, para que se entienda de manera muy simple, requiere para su configuración de la existencia de un delito previo, de la configuración de que previamente estemos hablando de dinero maculado, de dinero ilícito. Eso Ujú. hasta el día de hoy la Fiscalía no lo determina. No se puede hablar de lavado de activos si no existe eso previamente. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros siempre hemos reclamado es que aquí la ley penal que se pretende aplicar para el caso de Fuerza Popular recién data de noviembre del año 2016, lavado de activos en modalidad de receptación, y los hechos materia de proceso son entre el 2010 a mayo del 2016. Incluso la ley de financiamiento de partidos políticos es del año 2019 y como ustedes saben, por mandato constitucional, una ley penal no puede ser aplicada de manera retroactiva. De acuerdo, yo creo que a favor de Keiko juega que no muestra signos exteriores de riqueza, como hemos visto casos de dirigentes de APP que compran casa de 3 millones de soles, ¿no? Si creo que Keiko vive en una casa alquilada y no tiene muchas propiedades a su nombre, ¿no? E incluso se le hicieron pericias de oficio y los peritos de oficio determinaron aspectos muy importantes. Determinaron que en el caso de Keiko no tiene desbalance patrimonial y lo más importante es que ni un sol de los supuestos aportes realizados al partido fueron al patrimonio personal. De acuerdo. Doctora, una consulta. La señora Keiko Fujimori se reservó el derecho de declarar durante el juicio, pero sí lo han hecho otras personas, ¿no? Estamos hablando que de un total de 37 acusados, solo 2 procesados anunciaron su disposición a ser interrogados. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Es un derecho. Los procesados dentro del juicio oral pueden declarar en el momento que ellos lo consideren oportuno, no necesariamente al inicio del proceso. Y lo que han manifestado los demás es que lo van a hacer en el momento oportuno. Es el derecho de cada investigador. Perfecto. Así es. Aarón. Bueno, doctora, yo creo que ya ha quedado claro y ustedes esperan entonces que se caiga en el caso Cócteles. ¿Y en cuánto tiempo cree que se caiga? Bueno, esperamos nosotros, sin lugar a duda, que en el transcurso del proceso y que se determine no otra cosa, sino que este caso no debió haber iniciado nunca.
Perfecto, muchas gracias doctora por acompañarnos y la estaremos convocando en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Juliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Muchísimas gracias. 8:01 de la mañana, hacemos una breve pausa. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM.